no, la impunidad causa más corrupción. En realidad es un efecto cíclico, porque mientras no juzgue los actos de corrupción, dan pie a que se puedan generar otros o que se puedan perennizar, ¿no? Y en este mismo ciclo incluimos los casos reales que se han dado, donde, por ejemplo, para asegurar que alguien no sea investigado, que no sea sancionado, se termina violentando el derecho a la integridad física y hasta el derecho a la vida de personas que denuncian los actos de corrupción. Habría que preguntarle al alcalde Valdés en Ucayali qué le pasó o cómo fue que murió el periodista que denunciaba los casos de corrupción en su gestión. Entonces, eso para ponerle uno, pero en los últimos 10 años han muerto, si no me equivoco, 4 periodistas por denunciar casos de corrupción, y tengo el registro de un periodista en Ica que no lo mataron, pero tuvo que ser sacado de Ica y protegido durante buen tiempo porque había hecho alguna denuncia contra el alcalde en aquel momento. Y además está mencionar el tema de la compra de jueces, que eso ya es bastante conocido. Y una cosa que quiero mencionar aquí para terminar es cuánto nos afecta la corrupción, en este vínculo de corrupción, que para obtener la vigencia de derechos humanos hay que luchar contra la corrupción, y si no lo hacemos, vemos que los más perjudicados son los más pobres. Lo que le quitan al Estado es lo que termina quitándonos a todos nosotros. Y cuando hablo de todos nosotros que somos parte del Estado, en realidad los más afectados son los más pobres. Utilice mafia, que tiene una definición propia, pero la red corrupta de Fujimori, Montesinos y todo lo que implica esa red, se calcula que le robó al país 5.000 millones de nuevos soles. Esos son los datos más conservadores que trabajó la Iniciativa Nacional Anticorrupción en el año 2000, cuando el doctor Valentín Paniagua estaba en el gobierno de transición. Pero 5.000 millones de soles, ¿a qué equivalen? Nosotros preparamos este material, que ustedes lo pueden encontrar en internet, Construyendo Ciudadanía, forjamos un país sin corrupción, cuando estaba en Fondo Solidaridad Perú, y en el 2005 hacíamos un cálculo que decíamos que esos 5.000 millones de nuevos soles equivalen al presupuesto de 15 años del Ministerio Público. O sea, la efectividad de poder tener denuncias penales en un tiempo oportuno, al 8% del presupuesto nacional de la República en el 2005. Uno más, por favor. ¿No? Y acá hay algunos datos que son más sensibles. Recibir un sueldo mínimo vital. 10.600.000 pensionistas, una remuneración mínima vital, ¿no? O más de 53.000, casi 54.000 departamentos del programa Mi Vivienda. ¿Cuántas familias hubiesen podido tener acceso a una vivienda digna si es que ese dinero no se hubiese perdido en corrupción? O 15 años de presupuesto de vaso de leche, ¿no? O poco más de 2.100 centros educativos. Esos centros educativos que antes nos construía Fujimori en modelo INFES, ¿todavía se acuerdan ustedes? Colegios naranjas que nos ponían. Esos de ahí, más de 2.000 centros educativos para las comunidades más alejadas. Lo que se llevan algunos es lo que dejamos de tener las grandes mayorías, especialmente aquellos que son los más pobres. Aquellos que son los más pobres son los más perjudicados. Aquel que va a un hospital con su padre enfermo, con su padre con necesidades de ser internado, operado, pero no tiene acceso a una cama, porque lo primero que le dicen es la cama acá cuesta 100 o 50 soles. Y a veces ni siquiera para eso se tiene el dinero. Y no es que queramos que los pobres quieran ser corruptos, es que muchas veces tienen que verse sometidos o se ven sometidos a raíz de corrupción ya existentes en los servicios públicos. Otra cosa que les quería comentar, porque les he comentado datos grandes, ¿no? Pero a nivel local también hay muchos casos de corrupción. Nosotros aquí en Lima, en los medios de comunicación, por lo general escuchamos lo que pasa en los ministerios, lo que pasa en las Fuerzas Armadas, un contrato con CST de una empresa israelí que tiene que ver con armamentos, que luego lo conversamos. Aquí lo que les estoy mencionando es un caso de una adquisición que hizo la Municipalidad Provincial de Huánuco. En este ejemplo, que es una compra de aceite, lo tengo por acá. No sé si le sacaron copia. No, pero bueno, yo les leo rapidísimo.
113.000 nuevos soles pagó la Municipalidad Provincial de Huánuco por 14.954 botellas de aceite vegetal de 1 litro para el programa de complementación alimentaria. Lo que la gente recibió fueron estas botellas de 900 mililitros, o sea, 100 mililitros menos. La municipalidad pagó 7.60 nuevos soles por cada botella. La licitación decía, o las bases para la licitación dicen botellas de litro. Y por las botellas, cuando se ha chequeado la página web de la empresa, y además comparando con los precios del mercado, una botella de litro de este producto cuesta más o menos 5 soles con 90. La municipalidad pagó 5 soles con 60. Y además no le dieron la de litro, le dieron la de 900 mililitros. O sea, menos, la que cuesta menos de 5 soles en el mercado. O sea, la municipalidad terminó perdiendo solo por esta transacción más de 46.000 soles. Entonces, cuando esto yo lo vi en Huánuco, pues justo tenía un taller con jóvenes en Tingo María, yo le digo, ¿qué les quitaron a ustedes los que hicieron esta transacción fraudulenta o esta transacción corrupta? ¿Qué le quitaron a ustedes jóvenes? Y empezamos a sacar cuentas. Le quitaron a esos jóvenes por lo menos 3 puestos de trabajo por 13 meses en planilla con todos los beneficios. Esta pequeña transacción, porque estoy hablando solo de la compra de aceite en una municipalidad que no es muy grande, le quitó la posibilidad de generar 3 puestos de trabajo con una remuneración mínima vital durante 13 meses. O sea, 3 jóvenes que podían ser contratados en planilla, con seguro social, con CTS, con sus 2 gratificaciones al año, lo que les correspondía, se las quitaron. ¿Por qué? Algunos vivos, entre comillas, se la llevaron en la municipalidad. Proceso que está en investigación por la Procuraduría Anticorrupción, allá en Huánuco. Entonces, lo que les digo es que la corrupción siempre termina afectando a los más pobres, por un lado, y por otro lado hay que tener mucho cuidado cuando aplaudamos a autoritarios o a dictadores, ¿no? Como fue Fujimori en el año 90. Cuando Fujimori en el 92 nos cerró el Congreso, mucha gente aplaudió, dijo que bien porque ese Congreso era inservible, ese Congreso no trabaja, es muy lento, nos genera muchos daños. Y terminamos con un Congreso con menos gente, menos calidad, que gasta más que ese Congreso bicameral, y además terminamos con 69.280 muertos del proceso total, no solo de Fujimori, del proceso total, ¿no? Muertos por un proceso de violencia política. Terminamos con más de 5.000 millones de soles robados al Estado, sí, en la gestión de Fujimori. Terminamos con muchos desaparecidos, terminamos con todo un revuelo de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Entonces hay que tener cuidado con lo que aplaudimos, defendemos, y se los menciono porque las encuestas que se hacen en América Latina sobre democracia, hay un gran porcentaje, gente, en mayoría del 40%, que no está muy de acuerdo con el sistema democrático. Tal vez no sea perfecto, pero es lo mejor que tenemos. Es el que nos da la posibilidad de que la población pueda participar, pueda vigilar, es el que nos da la posibilidad de inmiscuirnos en los asuntos públicos. Porque en procesos de dictadura nadie puede, y el que quiera atreverse termina muerto. Así que hay que tener cuidado. Los pobres son los más afectados, y hay que mirar siempre qué cosa está sucediendo en los procesos políticos macros, en los grandes. ¿Cómo anda nuestro país en temas anticorrupción? De manera rápida. ¿Cuáles fueron las banderas de Ollanta para postular? ¿Por qué le ganó a Keiko? ¿Quién me responde así rapidísimo? Va a luchar contra la corrupción. Y tenía un lema. La gran transformación. Honestidad para hacer la diferencia. Y antes de que Ollanta asumiera el poder, salió su hermano en Rusia negociando nuestros recursos marítimos. Antes de ir a lo de Alexis Humala, la bandera que tenía Ollanta era la honestidad para hacer la diferencia, todo el tema de lucha contra la corrupción, y planteó imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, planteó muerte civil, ¿no? O inhabilitación perpetua para los funcionarios sentenciados por corrupción. Ni lo uno ni lo otro lo tenemos hasta ahora. Ya, ninguno de los proyectos de ley en el Congreso sobre materia de imprescriptibilidad vinieron del Ejecutivo, y tampoco en materia de inhabilitación, a pesar de que fueron promesas y muy fuertes, y fue por lo que la gente se animó a votar con
contra Keiko. O sea, ¿cómo votar contra Keiko, que es hija de un dictador, hija de un corrupto, que tenía a todos los asesores de su papá? Y además ningún tipo de experiencia en la gestión pública, porque ser congresista no te da experiencia en gestión pública, y menos una